Bendito sea el Señor, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos la oportunidad de estar nuevamente para poder seguir con el tema que estamos tratando. Y es el tema de ¿qué es la ley? Amén. Amén. Ahora pues parece que vamos a entrar en la tercera etapa. Estábamos en la segunda, que es conociendo acerca de qué realmente es la ley y dónde estaba, como quien dice en términos organizada, la ley, ¿no? Repasando un poquito, empezamos con la pregunta, ¿cómo es la ley? Si en realidad existe una ley, ¿cómo debe de ser esa ley? Amén. Y nos dábamos cuenta a través de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que la ley es como Buena. santa, justa y buena. Amén. Santa, la ley es santa, justa y buena. Eso era lo que nos decían los Salmos, los Romanos, Primera de Juan y todos esos libros. Vimos más libros, pero más citas bíblicas, pero eso era lo que nos decía. Y luego, estamos repasando un poco, haciendo un resumen de lo que ya hemos visto. Luego en la otra pregunta, ¿qué es en realidad la ley y a dónde la encontrábamos de una manera organizada? Que es en la segunda parte que estamos. Ya hemos visto en Éxodo 20, 1 al 17, donde se encuentra la ley ya de una manera organizada, los 10 mandamientos del 1 al 10. También veíamos Deuteronomio 5, 1 al 21, donde se encuentra de una manera organizada, y creo que veíamos también Levíticos, que ya en Levítico no está organizada, pero sí habla de ciertos mandamientos en específico, y parece que ahí los quedamos en Levíticos 19, 1 al 4, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a ver también Levíticos 19, 11 al 12, y allí vamos a empezar siempre buscando los mandamientos de una manera organizada, para luego entrar en la tercera parte que viene. Creo que ahora vamos a lograr a entrar un poco en la tercera parte del tema, ¿qué es la ley? ¿Puede una nación o un pueblo hoy en día vivir sin ley? En términos generales, no es posible, ¿verdad que no? No. Entonces, si literalmente un pueblo no puede existir o vivir de una manera pacífica o organizado sin una ley que lo rija, sigue siendo la pregunta: ¿puede el pueblo de Dios vivir sin una ley que lo rija? No. En las escrituras hemos encontrado que no es posible tampoco, porque Malaquía nos dice que un pueblo sin ley se desenfrena. Vamos a seguir estudiando, les decía, acerca de lo que es la ley en Levíticos 19, 11 y 12. Y pueden seguir leyendo ahí, que ahí también están de una manera los mandamientos. Ahí están los mandamientos, donde podemos encontrar los mandamientos. Se me hicieron. Bien. Dice el 11. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
No hurtaréis, dice, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y el 12 dice, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Siente. Pueden seguirlo leyendo si ustedes quieren, van a encontrar mucha enseñanza ahí acerca de los mandamientos y otros mandamientos. Pero aquí, en Levíticos 19, 11 y 12, nosotros encontramos dos mandamientos. ¿Qué tipo de mandamientos encontramos nosotros aquí en Levíticos 19, 11, 12? El primer mandamiento que encontramos es el de no Hurtar. ¿En qué dimensión o en qué regla entra el mandamiento no hurtará? No hurtar. ¿Ah? El llamar al prójimo. Amén. Pero en el 12 nosotros encontramos algo un poquito diferente, aunque es un mandamiento también, pero dice así: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿A qué se refiere este segundo mandamiento? Cuando no tomamos el nombre de Jehová en vano, ¿qué es lo que estamos demostrando nosotros? El amor a Dios. Que estamos amándole a Él, estamos respetándolo a Él. Pero cuando no hurtamos, también estamos respetándolo a Él. Mas sin embargo, lo que está haciendo efectivo es el amor a nuestro prójimo. Amén. Amén. Ahora vamos también a Levíticos 23, 1 y 3. Pueden leer todos estos capítulos ahí y hay mucha enseñanza ahí. Mas sin embargo, yo he sacado algunos cuantos textos bíblicos de ahí. Dice el capítulo 23 de Levítico, para terminar esta frase, la segunda frase. No creo que nos faltan otras cititas aquí. 2 citas más. Y dice el versículo 1 al 3. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Mire, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será como de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. ¿A quién le estaba dando esto Dios? Por medio de Moisés. A su pueblo Israel. O sea, aquí está hablando, ¿de qué está hablando aquí la palabra aquí? De un mandato que se encuentra especificado en las reglas que Dios dio al pueblo de Israel, que se llaman 10 mandamientos. Y está especificando uno en específico aquí, que entraba también a formar parte de las fiestas solemnes que el pueblo de Israel debería tener en aquellos tiempos.
¿Y qué número, si tuviésemos que numerarlos, los mandamientos, qué número ocupa este mandamiento? El cuarto mandamiento. Dice la palabra del Señor entonces aquí, el verso 2. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas, oiga bien, santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Ahora, también hay algo tan específico aquí que hay que tomar en cuenta, que una de las ordenanzas que se le dio al pueblo de Israel era que tenía que tomar en cuenta un ciclo, y era el ciclo semanal, ¿verdad? El ciclo semanal, el ciclo de los días. ¿Cuántos días tiene una semana? 7. Y el séptimo día, que no voy a entrar específicamente en explicar en qué consiste el día de reposo o el séptimo día, será otro tema que vamos a tener en otro tipo de ocasiones, porque yo lo que estoy especificando es qué es la ley. Y en esa ley de Dios venía este mandamiento como el número 4, y que se refería al amor a Dios. Por eso el versículo 3 de Levíticos 23 dice que dentro de la fiesta solemne que Israel debía de tener, y de aquellas que que tenían calidad de santidad o que eran santas, estaba un día en específico que entraba en el ciclo semanal, y era el séptimo día. Entonces dice el 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día, escuchen bien, del ciclo semanal, el número 7, Dios se lo dio al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que lo reposara o para que lo descansara. ¿Dónde encontramos eso nosotros también en términos de reglas generales o como ley de Dios? En Éxodo 20, versículo 8 en adelante. Allí está. Entonces era un día que lo especificaba el Señor. Continuemos avanzando y vamos a ir a Deuteronomio 6, 8. En Deuteronomio 6 y versículo 6 y verso 8 dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tenían que estar? En su corazón. En su corazón. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal, ¿dónde? En tu mano, y estarán como frontales en tus ojos. ¿Dónde tenían que estar la enseñanza o la ley o los mandamientos que Dios había dado al pueblo de Israel? ¿Dónde? ¿Cuál era la posesión que tenían que tener esas reglas en su cuerpo? En el corazón.
en el corazón, en las manos, ¿right? ¿Y dónde más? Y los ojos, la frente. No en los ojos, en la frente. Ahora, si nosotros vamos a irlos a investigar qué significa ese tipo de cosas, que lo voy a dar también más específico cuando tratemos el tema de qué es el sábado, qué significa el sábado. Pero ahora yo estoy especificando nada más qué es la ley. Si vamos nosotros a investigar qué es lo que usted tiene en su frente, qué es lo que la Biblia dice que hace su corazón, y qué es lo que realmente nosotros hacemos con nuestras manos, cuando vamos a esa investigación, entonces nosotros nos damos cuenta que el Dios que nosotros tenemos es tan grande y tan maravilloso que Él quiso que su ley, que sus mandamientos estuviesen en ese tipo de posiciones o en ese tipo de lugares, formando parte de su cuerpo. Amén. 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 Bien, para terminar esta segunda parte, vamos a ir a Deuteronomios 10, 12 al 13. Con todo este tipo de enseñanza que hemos encontrado, nosotros nos damos cuenta que qué necesaria y qué tan importante es la ley de Dios en la vida de todos los que creemos en Jesús. El 12, versos 12 y 13 del 10 de Deuteronomio dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas, ¿qué cosa? Prosperidad. Prosperidad. Es una pregunta. ¿Es buena la ley? Sí. Sí. Razón tenía David, Pablo, de decir que la ley era santa, justa y buena. Y por eso ellos las enseñaban. En el caso de Pablo, cuando escribió las cartas, les enseñaba a las iglesias, por lo menos en Éfeso, en Colosenses, a Timoteo mismo, cuando iba a entrar un muchacho aproximadamente 17 años a la prédica, le dice lo importante que era la ley, o tener en la mente, en el corazón y atarlas a las manos la ley de Dios. Amén, amén. Amén. Bien. Usted dirá, así hermano, pero eso fue para el pueblo de Israel. Hoy no vivimos bajo la ley, sino por la gracia. ¿Será, querido hermanos, que se habla de la ley en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes creen que la ley está vigente, la ley de Dios está vigente hasta el día de ahora? ¿O realmente pasó a la historia? ¿O quedó clavada en la cruz del Calvario, como algunos predicadores o pastores dicen? ¿Será que se clavó en la cruz? ¿Será que la ley
ya no sirve de nada? ¿Será que como pueblo cristiano, como creyentes en Jesús, ya no necesitamos la observancia de la ley? ¿O cómo tenemos que vivir? ¿Cómo debemos de regirnos como pueblo cristiano, como pueblo creyente de Jesús? ¿Qué nos rige a nosotros? Porque si bien es cierto, la gracia es algo fundamental, debe de existir, y ya ha existido la gracia del Señor desde tiempos antiguos también. Porque una de las cosas que el ser humano debe de entender es que nada de lo que nosotros hagamos en esta vida o en este mundo, nada puede suceder sin la gracia o la voluntad de nuestro Dios. Amén. Nada sucede porque usted es el mero. Nada sucede porque usted es el más inteligente. Nada sucede porque usted es el que más puede. Todo tiene que ser regido por una ley. Y en este caso, si usted es creyente de Jesús, usted tiene que tener algo que a usted lo rija o le indique lo bueno y lo malo. Y lo que a usted le indica lo bueno y lo malo, eso se llama ley. Amén. Amén. Entonces vamos a entrar a la tercera parte del tema, y la tercera parte se llama ¿se habla de la ley en el Nuevo Testamento? Empezaremos preguntándonos algo. ¿Habló Jesús de la ley y qué dijo al citarla? ¿Ustedes creen que Jesús habló de la ley? ¿Y qué pudo haber dicho Jesús de ello? Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿será que estaba al tanto Jesús de la ley que Dios había establecido desde el principio del mundo para que su pueblo más tarde se rigiera por ella? Veamos lo que dice ahora Mateo 5, 17. Jesús citando la ley, la que hemos visto. Mateo capítulo 5, y el versículo 17. Un versículo muy conocido. Bueno, que tal vez no tan conocido pero sí muy leído. Dice la palabra del Señor así: a Jesús citando la ley: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Al citar Jesús la ley ya en el Nuevo Testamento, él usa una palabra: cumplir. ¿Qué es cumplir? La palabra en hebreo es plerú.
que no solo significa cumplir, sino hacer lo que esa regla dice. Entonces lo que Jesús estaba diciendo, yo he venido a hacer lo que la ley dice. Yo he venido a hacer o a continuar lo que los profetas han hablado. Amén. Amén. Eso es Jesús refiriéndose a la ley. Otra vez Jesús refiriéndose a la ley con diferente manera de verlo. Vamos lo que dice Marcos, o con diferentes palabras de expresar la ley. Marcos 10, 17, 19. En Marcos 10, 17 y 19, nosotros encontramos esto que dice así. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando las rodillas, o sea, se postró de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted entiende la pregunta que hizo este hombre? ¿Qué le estaba preguntando este hombre a Jesús? ¿O cuál era el interés de este hombre de hacer este tipo de preguntas? Estaba buscando la manera de obtener ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Jesús, al ver el interés de este hombre, citó unas palabras. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y le dice así las palabras que Jesús citó. Los mandamientos, ¿sabes? Por eso yo decía al principio, ¿ustedes creen que Jesús ignoraba los mandamientos o la ley? No. No. Porque esta es una de lo que Dios le está explicando a este hombre que le va a él y le pregunta: Maestro bueno, ¿qué es lo que debo de hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice: los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes eso? ¿Dónde están esos mandamientos que se especifican aquí? En la escritura. Pero, ¿dónde están? En la ley. Están en la ley. Nosotros aprendimos que la ley es un conjunto de reglas. Amén. Amén. ¿Dónde están estas reglas que le podían indicar a este hombre para obtener la vida eterna? ¿Dónde están esas reglas? No cometer adulterio, no matar, no hurtar, no decir falsos testimonios, no defraudar y honrar al padre y a la madre. ¿Dónde están esas reglas? En la ley. ¿En la ley de quién? De Dios. Entonces, ¿ignoraba Jesús la ley? No. No. Jesús sabía
que uno de los mecanismos y el único mecanismo que había en el tiempo que él anduvo aquí para poder obtener la vida eterna era ¿qué cosa? La ley. Obedecer la ley. Obedecer la ley. Sigue diciendo la escritura, y ahora sí vamos ya para terminar. Por el día de ahora, todavía nos queda. ¿Qué pensaba Pablo acerca de esto también? Romanos 13, 9. Y por eso recuerda que estamos bajo la pregunta, ¿se habla de la ley en el Nuevo Testamento? Mateo, ¿qué es? ¿Qué lugar o qué tiempo representa? ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo. Nuevo Testamento. El libro de Marcos, Nuevo Testamento. ¿Sabía usted que el Nuevo Testamento se escribió aproximadamente 500 años después? O sea, 500 años después que Jesús estaba dando esta enseñanza a este hombre, se escribió el Nuevo Testamento y se escribió que Jesús le estaba diciendo a este hombre que para obtener la vida eterna había que conocer o tener conocimiento de los mandamientos de Dios que, valga la redundancia, se ubican dentro de la ley, porque la ley es un conjunto de reglas divinas, en este caso, que nos indican a nosotros como los hijos de Dios o como pueblo de Dios, porque usted es pueblo de Dios, ¿sí o no? Amén. O realmente estas ordenanzas que yo le he explicado a través de lo que hemos estudiado fueron para el pueblo de Israel, o realmente los abarcan a nosotros también. ¿Usted quiere alcanzar vida eterna como el joven que le preguntó en este caso a Jesús? Amén. Y para que usted alcance la vida eterna, ¿qué debe de hacer? Conocer o tener conocimiento de la ley. Amén. 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 Veamos lo que dice Pablo ya después de que Jesús se fue hacia el cielo y tiene que rescatar a Pablo de una vida equivocada que Pablo llevaba en este mundo. Tenía mucho conocimiento Pablo académicamente en esta tierra, pero no conocía cómo funcionaba el sistema de Dios. Pero cuando ya lo conoce, él tiene que acoplarse al sistema que Dios había establecido por medio de Jesús. Y él dice en cierta oportunidad, hablándole a la iglesia de Roma. Romanos 13, versículo 9, y aquí vamos a terminar el día de hoy. Romanos 13 y versículo 9. Dice la palabra, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Amén. ¿Se acuerdan? Volviendo un poquito atrás, ¿se acuerdan a Jesús diciendo estas cosas de amar al prójimo y de amar a Dios como los dos grandes mandamientos? Jesús le pregunta una cierta oportunidad a Jesús y le dicen: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús decía: amarás al Señor tu Dios, que ya lo vimos allá en Deuteronomio.
Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón.